Introduced me, Adam Goldberg of the fine dining blog known as Life Worth Eating. He travels the world, has an opportunity to enjoy many dining experiences all around the world. I know he's a huge supporter of Mexican cuisine and Mesoamerica, and he's back doing his first presentation here about the concept and the art of degustation menus and tasting menus. A lot of times, tasting menus are just thought of as a collection of dishes, many dishes put together, so as many tastes as possible. But actually, the concept and the theory behind it of telling a story, the arc of a meal, and how it varies around the world. Adam's going to talk to you a little bit about how it varies in different cultures and how it all plays. The perfect meal, trying to find a perfect meal. So please say hello to Adam. Bueno, voy a compartir con ustedes una historia sobre un viaje que hice con mi familia hace unos años. Es una historia que me hizo ver los menús de restaurantes de una manera diferente. Hace unos años estaba de viaje en París con mi mamá y hermana. Fuimos nada más una semana. Mientras ellas estaban planeando actividades, museos y monumentos que visitar, calles para caminar, yo tenía otra cosa en mente. Bueno, normalmente no comparto estas cosas y las guardo para mí mismo, pero siento que estoy aquí en buena compañía. Lo único que tenía en mi mente en París era la comida. Fui a París para comer. Había algunos restaurantes en particular que quería visitar. De una lista de alrededor de 200 lugares, tuve que limitarme a un par por el tiempo y un presupuesto limitado. Era una gran responsabilidad. Mi familia no sale con frecuencia a comer. Y aquí estábamos en la capital del mundo de la cocina clásica con solo unas pocas noches. Quería que la experiencia toda fuera perfecta, la comida, el lugar y el servicio. Fue la primera noche que salimos a comer y últimamente escogí un restaurante de 3 estrellas Michelin. El menú estaba redactado increíblemente bien y sonaba perfecto desde el papel, corto, conciso y enfocado. Eso creíamos nosotros. La comida comenzó a llegar. Iniciamos con una serie de botanas, unas 5 o 6 de ellas, cada uno no más de una mordida. Una colección de colores y sabores. Comenzábamos bien. Después de nuestras botanas, el mesero, a quien llamaremos Pierre, vino con una canasta de panes recién ordenados. Algunos de ellos estaban todavía calientes. Había alrededor de 12 de ellos, de masa fermentada, de trigo, de calabaza, pasas con canela, panes preciosos. Nos dio 2 diferentes tipos de mantequilla y sal. Luego, Pierre volvió con una pequeña sorpresa de la cocina. Una sopa de crema de foie gras y tocino. Estaba deliciosa, aunque no estaba en el menú. Antes de que la cena técnicamente comenzara, estábamos ya cerca de 1000 calorías, el tamaño promedio de una comida mexicana. Luego vino otra sopa y un plato de verduras y hongos cocidos en mantequilla. Mi mamá y hermana me preguntaron cuánta comida faltaba por venir. Con una gran sonrisa y medio asustado las miré y les dije, no mucho, y aprendieron que no mucho es un término relativo. Luego vinieron 2 platos grandes de pescado, otro de pollo y luego otro de una hermosa codorniz. Mi mamá y hermana perdieron sus sonrisas. Estábamos a mitad de nuestra comida y ya estaban totalmente llenas. Yo todavía podía seguir comiendo, pero empezaba a sentirme harto. La comida sabe mejor cuando uno tiene hambre. Continuamos. Pierre nos trajo una sorpresa de la cocina. ¿Y esto estaba en el menú?, mi mamá me preguntó. No estoy seguro, creo que sí, le dije. Luego, un bistec gigante de carne wagyu, una porción de carne que podía ser por sí misma una cena completa. Unas cuantas sorpresas más y estábamos en los postres. Mi mamá y hermana comenzaron a enojarse conmigo. Y el menú, bueno, el menú ya es una sorpresa, o sea, ¿por qué
tantas sorpresas extras. Todavía quedó más, una selección de 20 quesos, mermeladas y frutos secos, y otro pan entero de nueces y pasas. Luego vinieron los 2 postres, cada uno era extraordinario, hermoso, balanceado y técnicamente perfecto. Pero en este momento de la comida, era imposible disfrutar de ellos por lo que eran. Después del postre, un carrito de bombones de 20 diferentes micropostres, una selección de 50 chocolates, café, té y sus respectivas galletas. Eran ya alrededor de las 2:30 de la mañana. Bueno, cuando terminó la cena, habíamos comido casi 4,000 calorías, un poco más de 2 días de alimentos para una persona. No hace falta decir que después de esta experiencia fue muy difícil convencer a mi mamá que volviera a comer conmigo. Bueno, es importante la nutrición, pero mi objetivo aquí no es hablar de ella. Más bien que estábamos tan llenos que el talento del chef pasó al segundo plano por los sentimientos de disgusto. En algún momento, al tratar de ser el mejor restaurante, la calidad se confundió con la cantidad. Si quieres ver a los clientes en sus tiempos más felices, pasa por un restaurante así a una hora intermedia de la comida. Si vienes 3 horas después, esas sonrisas se van. Y si realmente quieres ver algo interesante, vean cómo se ven en el taxi a casa después de cenar. Te puedo asegurar que no quieres estar en un espacio cerrado con ellos después de una comida como esta. A veces un restaurante presta tanta atención a la elaboración del plato perfecto que se olvida de su lugar y su relación con el resto de los platos. Más chefs tienen que sentarse en el asiento de sus clientes y comer sus propios menús. Antes prefería el menú más largo de un restaurante, pero fueron los restaurantes con menús más enfocados y mejor diseñados, donde no pude probar todo a la vez, los que me perseguían y que me obligaron a pensar en lo que debía de ordenar si volvía otra vez. Como alguien que toma fotos de su comida con frecuencia, tener un recuerdo visual de tantas comidas es interesante. Primero, les molesta a las otras personas que están comiendo contigo, pero más importante, te obliga a recordar la comida de manera objetiva, que es difícil de hacer cuando estás en el momento de comer. Entonces, esa es la cena que tuve en París. Se las quiero enseñar visualmente, pero probablemente no es el tipo de imagen que están esperando. Trabajando con un nutriólogo hicimos esto. Es un gráfico de calorías, una huella digital calórica. Es un instante de la cantidad y el peso de una comida sobre el tiempo. Hay una gran variabilidad en una comida como esta y tenemos que hacer algunos supuestos, pero la forma del gráfico es generalmente lo mismo. Y esto no incluye el pan ni los vinos que acompañaron la cena, entonces en realidad fue mucho más. Se nota que la cena fue ligera en el comienzo y que se puso más pesada hacia la mitad y el final. Esto es típico con las comidas francesas, lo cual, por cierto, no tiene sentido. Una comida debe de ponerse más ligera cuando ya no tienes tanta hambre. En total, comimos cerca de 3,690 calorías en una cena. Eso es asqueroso. Por eso fue la última vez que me acompañó a cenar mi familia. Sé que me estoy centrando en una cena en París, pero la verdad es que no puedo contar el número de comidas que son así, sobre todo en los restaurantes con 3 estrellas Michelin en Estados Unidos. Sabes que hay un problema cuando un chef habla más de lo que le dan de comer a los animales que lo que te están dando de comer a ti. Bueno, ahora echemos un vistazo a otra comida que tuve. Fue una comida kaiseki en Japón. Es el tipo de comida que, al contrario, te hace sentir mejor cuando te vas. Donde los franceses agregan, los japoneses quitan. Se ve muy diferente. Siempre hablamos de que la comida japonesa es muy balanceada y esta es una manera objetiva de verlo. En una comida kaiseki no existe el concepto de picos y valles, no hay progresión de peso.
Para los japoneses, la progresión es en la técnica, no en el peso. Cada plato es más o menos del mismo número de mordidas. Como ves, el peso de la comida es perfectamente simétrico. En total, comimos acerca de 1.550 calorías. Comimos mucho menos comparado a la cena de París, pero el costo casi doble. Si intentas servir un menú como esto en Nueva York con este precio, el restaurante no va a durar más de unos pocos días. Pero ¿desde cuándo ha sido la cantidad un sustituto para la calidad? Este menú funciona en Kioto porque la cultura de comida de Japón se centra en la calidad de los ingredientes. Y esto es algo que tiene sentido y que conviene considerar. Hay algunos restaurantes en Estados Unidos que están haciéndolo. Hay otro en San Francisco, donde tuve mi mejor comida de 2012, que servía un menú de 25 tiempos. A ver. Esto fue mi mejor comida de 2012. Más allá de los sabores, tenía equilibrio. Tenía un estilo japonés con influencia sutil francesa. Y se nota esa combinación de los dos por la forma del gráfico. Aparte de un postre, y era una crema de limón añejada, creo, todos los platos eran de más o menos el mismo peso. Fue la primera cena para mí de tantos tiempos donde me sentía perfectamente bien después. Una comida perfecta es aquella donde el cliente no se siente feliz, Una comida perfecta es aquella donde el cliente se siente feliz no solo durante una comida, sino también después. No hay una sola buena razón para dejar un comensal sintiéndose peor cuando se va que cuando llegó. Al final de la cena, después de 25 platos, le pregunté al chef, ¿usaste mantequilla o crema? Porque todos los platos estaban muy ligeros y no me siento como que hubiera comido tanto. Tuvo que pensar un ratito, pero luego dijo que no. Ni se había dado cuenta y me dijo, estaba enfocándome en el sabor y resulta que mis ingredientes saben mejor cuando no les agrego nada. Tenía una mentalidad japonesa sin querer queriendo. Bueno, estoy trabajando en un video que va a salir en algunos meses acerca de este tema, pero hoy tengo algunos cortos y me gustaría mostrárselos. Agua de coco. The conundrum for a chef is, I think if we had a room full, let's say, of 30 chefs here, and you were to bring that, everyone would say, of course, we want them leaving feeling like you just had an omakase Japanese, or a sashimi meal, and feeling fantastic, and the next day waking up and feeling energized. I don't think there'd be a chef in the room who wouldn't say that. The problem is that you've got your clientele who, at the prices that we're charging, feel gypped if they literally don't feel full to the point of what you and I might consider discomfort, but they would consider satisfaction, money well spent. If you're a chef and you're looking to serve these and serve these meals with smaller, more appropriate portions, you've got to pack the flavor, and if you've got to pack the flavor, there's nothing better than starting that recipe in the field. You should stop the meal when you've had 80% of what you want to consume, because you should always be left wanting that one extra bite. And I think that's something that I'd really tried to adopt with all of our menus, is just moving forward. Like, if you want that one extra bite, you'll think about it all the time. Maybe I'm just growing up in the way I like to eat, but I don't want to sit like that anymore. And I don't want to feel like it's a gluttonous experience. I want it to feel more like it's exciting. When you serve someone 20 courses,
you have to be responsible, because otherwise it's just gross. I think the 30-course meal is the problem. If you want to do that, I think it's great if it's there. I can't eat like that. I can do about 4 courses and I'm done. I'm good for about 2 appetizers these days, and I'm really finished. I can't eat any more than that. I mean, you had 30 courses. Do you actually, without photographing everything, do you remember half what you had? Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. You don't remember I it. remember like the first few and then Yeah, less. that's the blur. Yeah. And so it's interesting that at the time when you have chefs that are doing 30-course tasting menu, the obligatory 30-course tasting menus, that's all you get offered in the restaurant, and at the same time you're having this movement of, you know, going back to very simple things that are coming off a farm and the, you know, fresh as possible, and there's this health consciousness and this sort of awareness of obesity, and they're polar opposites, but they're all happening at the same time. Like I said earlier, we're human beings, right? And we need to, you know, cook like we're feeding human beings and not whoever the hell eats 3 pounds of butter, you know, every day. Because I'm pretty sure human beings can't, you know, survive off of that. The idea is that, you know, why so much excess? You know, we don't need so much excess. Are you really going to need, you know, 30 different truffles at the end of a meal? You're only going to eat 1 or 2 anyway, right? After you've had 30 courses of something filled with Bermonte and shallots and chives, right? And how much of that can you really eat? So, I don't know. We have these beautiful products, you know, that take just a tremendous amount of sourcing and energy and resources to get in the door, much less cook and produce for, you know, the people that come to our restaurant. So to make, you know, 30% more than you need every day is just a tremendous waste. We want people to feel like they're leaving full, but we don't want to get them to the point where they're aggravated because it's so much food. Because I've been there too, where I've had meals and sat down and it's been so like not another course, and get really angry, like Jesus. But thankful, but at the same time, like, okay, you got to know when to stop. I've always, since the day we opened Frontera in Topolobampo, always eaten in the dining room, because to me, I want to always see our food from the perspective of the diner. And I always cook that way. My head is always in what that plate is going to be like when it's set in front of the guest. Not what it looks like in the kitchen, but in front of the guest. The other thing that I think that is really important is to actually sit down and taste the entire tasting menu from beginning to end and see how you feel at the end, because I think we've probably all had that experience where you've finished a tasting menu and not only can you not remember courses 7 through 12, but you feel like you're just awash in all this sensory experience that is not so memorable for the right reasons. You just feel overwhelmed by stuff. So I want to tell that story in my tasting menu in a way that when the diners are finished, they are like, wow, this, like, I feel like I understand something now. I mean, it's like I have a new understanding of some aspect of Mexican culture, not just what can the chef do, but what story has the chef told me. And so I always taste our menu with that in mind, and I literally sit down and eat through the whole menu. Bueno, cualquier persona puede agregar cosas a un menú, pero se necesita verdadero talento para quitar. La buena noticia, como han visto, es que hay varios chefs que están examinando con cuidado sus menús enteros. Hace unas semanas, Pellegrino publicó una lista de lo que ellos dicen son los mejores 50 restaurantes del mundo. Y es muy importante y muy interesante ver cómo en los últimos 10 años ha cambiado los tipos de restaurantes que salen. Así que una noche hice lo que cualquier persona normal haría.
Estaba revisando la lista de los últimos años y leyendo los menús de degustación de estos restaurantes. Me di cuenta de algo interesante, así que decidí hacer un pequeño experimento. Busqué y encontré menús de los 20 mejores restaurantes de esta lista de los últimos 10 años. Por cierto, es bastante difícil de encontrar ya algunos de estos menús y no pude conseguirlos todos. En este caso, utilicé el menú más viejo que pude encontrar. Esto no fue, por lo tanto, un experimento rigurosamente científico y existe margen de error, pero la tendencia es muy clara. Ya. Bueno, la barra vertical indica el número de los restaurantes y horizontal las calorías. Trabajando con otra especialista en nutrición, separamos cada uno de estos 20 restaurantes de la lista Pellegrino en grupos de valor calórico de sus menús de degustación. De nuevo, no voy a entrar en las consecuencias para la salud de algunos de los restaurantes más a la derecha. Eso es un tema para otra presentación. Pero calorías en términos generales son una métrica decente para un menú más ligero, más conciso y más balanceado con un enfoque en verduras. Es una medida que representa una evolución en el pensamiento de muchos de estos restaurantes. Al hacer esto, se excluyeron pan y otros extras para mantener la igualdad tanto como sea posible. Hemos utilizado todos los datos que he podido encontrar sobre los ingredientes, porciones y procesos de preparación. Perdón. Okay, no. Ya, ok. En 2003, hace casi 10 años, observé cómo la mayor parte de los 20 mejores restaurantes están a la derecha. Esto es un poco indicativo de la antigua mentalidad clásica de la indulgencia y el exceso. Y vamos a avanzar rápidamente hasta hoy y ver cómo cambia, especialmente en los restaurantes de la derecha. Bueno, lo hago otra vez. Y esto es hoy. Se ha cambiado bastante. Resulta que los restaurantes más hacia la derecha cayeron en desgracia en los últimos 10 años. Los que estaban en el medio de este gráfico con menos calorías en total son los que subieron en la lista. Es decir, que si tienes ganas de estar en esta lista, probablemente deberías de estar pensando en el balance de calorías que estás dando a los comensales. Lo chistoso es que estos restaurantes no están contando calorías para nada. Los que han ido subiendo en la lista aparentemente lo han hecho al pensar más en el sabor de los ingredientes, han logrado una manera más sencilla de cocinar y resulta que eso es naturalmente menos pesado. Gracias.